Bien, hermanos, bienvenidos de nuevo a la casa de Dios. Vamos a tener un tiempo para meditar en la palabra del Señor, como cada domingo. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Efesios, capítulo 1, versos 19 a 23. Efesios 1, 19 a 23. Hoy concluimos este capítulo número 1. Si Dios lo permite, la otra semana entramos ya a ver el capítulo 2. Hemos avanzado lento, pero espero que provechosamente. Esa es la idea. Efesios 1, 19 a 23. Voy a empezar a leer desde el verso 15. Usted me acompaña leyendo del verso 19 hasta el verso 23. Dice así la palabra de Dios, Efesios 1, 19 a 23. 15. Por esta causa yo también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos juntos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. La experiencia de nuestra personal salvación fue el inicio de nuestra relación con Cristo cada día. Ahora, esta relación no es algo subjetivo, sino una experiencia objetiva, real, profunda, viva, íntima con Cristo cada día, quien con todo su poder procura cada día también, si se lo permitimos, ayudarnos a caminar con Él hasta que logremos nuestro total desarrollo espiritual. El tema de esta reflexión es el poder de Dios a nuestro favor. El poder de Dios a nuestro favor. Ahorita que oía a mi hermano César en su acción de gracias, pensaba en el canto que cantamos hace un momento precisamente, con el que iniciamos hoy, que dice: este es mi deseo. Y dice: es mi deseo honrarte a ti, con todo mi ser. Y hermanos, cada creyente que hemos venido al Señor, no podemos ni debemos pasar por alto el hecho de que si queremos ser como Cristo, si queremos parecernos al Señor, hermanos, eso va a costar mucho. Y no hablo de dinero, porque la salvación es gratis. Pero ser conformados a la imagen del Señor va a costarle a usted y a mí. El discipulado, hermanos, verdadero, tiene un precio. Para los 12 discípulos llamados por el Señor, excepto Judas y después Matías en su lugar, fue un costo altísimo. Excepto Juan, los otros murieron en el martirio. Y usted puede ver en YouTube, ¿verdad? Se cuentan diversas formas cómo ellos murieron. Cómo murieron no es lo importante, sino la disposición de ellos de ir hasta el final, a pesar de lo que implicaría el llamamiento de su Señor hasta el final de sus días. Y no murieron de viejos, no murieron pensionados, ¿verdad? Y disfrutaron de su pensión el resto de su vida. No. Murieron martirizados por servir a su Señor. Y me sorprende, de hecho, la lista de Hebreos 11, donde dice
que bueno, le faltaría, ¿verdad?, hablar de muchos que murieron aserrados, apedreados, puestos, muertos a filo de espada, huyendo de un lugar a otro porque por la persecución no tuvieron un lugar fijo donde vivir, en fin. Hermanos, seguir al Señor no es fácil. Se hace fácil para aquel que no quiere compromisos. Se hace fácil para el que no quiere pagar el precio. Claro que sí, hay cristianismo cómodo y bien barato, ¿no? Bien barato. Pero el cristianismo verdadero tiene un alto costo, ¿sí? Y no cualquiera lo quiere pagar. Y cantar, este es mi deseo, que usted y yo cantamos hoy, habría que ver, ¿verdad?, de dónde viene ese deseo. Este es mi deseo, dice, honrarte a ti con todo mi ser. Honrar a Dios, hermanos, cada día va a representar muchas cosas que en verdad, hermanos, no van a ser fáciles para nosotros, los creyentes. No lo va a ser. Porque si fuera fácil, este lugar estaría lleno, ¿verdad? Porque venir, sentarnos, cantar un ratito, oírnos, eso lo hace cualquiera. Pero oír, entender y obedecer, no todos. Y cuando nos contrastan o nos confrontan con la verdad de Dios, a muchos no nos gusta. Juan 6, el Señor les dijo a la gente que lo seguía, no, ustedes no me buscan por lo que oyen de mí. Ustedes me buscan porque comieron gratis y se llenaron la panza. Y quieren más comida gratis, por eso me buscan. Quieren milagros, por eso me buscan. Quieren un favor, por eso me buscan. Quieren algo de mí, por eso me buscan. Pero no me buscan por la palabra que sale de mi boca. Y se ofendieron. A punto que lo abandonaron. Y solo quedaron 12 hombres ahí. Y el Señor no tuvo consideración con ellos, sino porque, hermanos, no los amara. Porque el amor también a veces lastima. ¿Sí? Pero el amor sincero, ¿sí? Y les dijo a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Tenía miedo él de quedarse solo? No, hermanos. Había comenzado con 12 y podía tomar otros 12 si estos se iban. ¿Sí? Él podía haber llamado a otros 12 si estos 12 se iban. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿y a quién iremos? ¿Sí? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Solo tú. Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué caminamos con Cristo, hermanos? ¿Por costumbre? ¿Porque es una buena tradición cristiana, evangélica y además bautista? Yo creo que no. Usted no va a entrar al cielo por bautista. Allá no van a haber denominaciones. Usted y yo vamos a entrar al cielo por haber creído en Cristo. Esa es la única razón por la que vamos a entrar. Aquí hacemos grupos, divisiones. Así hacemos separaciones, ¿verdad? Aquí hay, entre comillas, necesariamente denominaciones, pero no vamos al cielo por la denominación que profesamos, vamos al cielo por haber creído en Cristo. Y eso es lo fundamental. Entonces, si usted ha creído en Cristo y usted está dispuesto a honrar a Cristo, como cantamos ya, ¿verdad? Y honrarlo de corazón, pues dispóngase, hermano, a padecer. ¿verdad? Lo que haya que padecer para parecerse a su Señor. Porque si usted eligió a Cristo para ser su modelo, su ejemplo, no va a ser fácil. ¿verdad? Entonces hay que estar dispuestos a lo que sea. Conocer a Cristo en la experiencia de nuestra salvación ha sido en cada uno de nosotros el inicio de una relación nueva, pero ahora centrada, dirigida y gobernada por este Salvador eterno, quien no solo es nuestro Salvador, sino que es también nuestra meta diaria y nuestra motivación, nuestro poder para de esta forma llegar a la madurez espiritual que resulta imposible, hermanos, alcanzar sino solo mediante la fuerza y la dirección de nuestro amado Salvador Jesús. Entonces, Pablo está llevando a los creyentes efesios a considerar, como ya lo hemos estado viendo, el hecho de que sí conociste a Cristo, conocieron al Señor, pero la vida cristiana no se quedó ahí. Es el principio nada más, entraste
ya estás adentro, ahora hay que avanzar, hay que seguir, hay que llegar hasta donde Dios nos dice que debemos llegar. Y no es al siguiente domingo, no, es hasta ser, como lo vamos a ver en el capítulo 4, como nuestro amado Señor es. Dice entonces el verso número 19, que ya leímos, ¿y cuál? Dice entonces la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo ora. Esto es lo que vimos ya en los versos anteriores. Pablo ora para que nosotros los creyentes verdaderos podamos ver, es decir, para que podamos darnos cuenta, que podamos entender que necesitamos madurar espiritualmente, crecer espiritualmente y así, y solo así, llegar a ser gente productiva, creyentes productivos, tal como el mismo Señor lo dice en Juan 15, 4 y 5. Él dijo ahí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así dice, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este, dice, es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hay una dependencia de Dios, que no se experimenta, hermanos, que no se vive, a no ser que nosotros querramos voluntariamente estar unidos al Señor en la experiencia de la vida de todos los días. Porque como ya dije desde hace 15 días, la vida cristiana no es un título en nuestra cabeza, en nuestra frente, sino es una experiencia relacional con el Señor. Es algo que vivimos todos los días, que no dejamos de vivir en ningún momento de la vida, pues porque el cristianismo se vuelve nuestra forma de vida, lo que somos ahora. Entonces, la vida cristiana no es un título, un nombre o una denominación, no. La vida cristiana, hermanos, es lo que usted y yo somos en Cristo. Es nuestro carácter, son nuestros hábitos, es nuestro lenguaje, nuestra forma de relacionarnos con las personas a nuestro alrededor, nuestros pensamientos, nuestra integridad, nuestra honradez, nuestra obediencia y lealtad a Cristo. Es todo eso, la vida cristiana ahora. Antes de conocer al Señor, vivíamos una vida religiosa muchos de nosotros. Salimos de la religión mayoritaria y creíamos que ir a golpearnos el pecho de vez en cuando era suficiente a salir otra vez a la vida de todos los días. Pero hermanos, eso dejó de ser. Y parece que a veces los cristianos creemos que es lo mismo, ¿verdad? Venimos el domingo a cantar y cerramos los ojitos y creemos que eso es una experiencia relacional con Cristo. Lo es en este momento si es que lo estás viviendo desde el corazón. Pero esa experiencia relacional se vive de la puerta de la calle para allá, hermanos. No es aquí. Aquí aprendemos, aquí Dios carga nuestras baterías con su poder y su presencia para que nos vayamos y vivamos la vida espiritual, la vida cristiana, donde debe ser vivida. Aquí es difícil que a mí se me salga una grosería, ¿verdad? Si estoy jalando las sillas y allá adentro se me viene el resto encima, no respondo como tal vez responda afuera cuando me pase algo parecido, ¿verdad? Aquí me evito, trato de no hacerlo y me quedo callado, me quedo bajo control, pero allá afuera es complicado. Entonces la vida cristiana, hermanos, no es un título sobre nosotros, no es lo que decimos que somos, sino más bien es lo que demostramos que somos. Es en los actos de todos los días, en la forma de nuestra vida, como nosotros demostramos que realmente conocemos al Señor, ¿verdad? Porque si no es así, entonces nos volvemos religiosos. Y hay muchos religiosos en los templos hoy adorando al Señor. Hay muchos religiosos. Solo cambiaron de título, eran de X religión, hoy son de X grupo cristiano. Solo cambiaron de título, hoy solo viven una experiencia momentánea en el templo, pero fuera del templo no viven una verdadera experiencia con el Señor. No digo, hermanos, que esa sea la realidad de la iglesia, pero es la experiencia de muchos dentro de la iglesia cristiana. No ha existido el cristiano perfecto, quiero decirle, y creo que ya lo sabemos muy bien, no existe el creyente perfecto, no lo es, no lo hay. Nadie ha sido, hermanos, un creyente perfecto en la historia de la iglesia cristiana.
Nadie ha podido alcanzar ese estándar, ¿verdad? De perfección, aun cuando el Señor dice en su palabra, Mateo 5 dice él al final, sean pues ustedes, después de que habla de cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos proceder frente a las circunstancias de adversidad allá afuera, dice, sean pues ustedes, dice, perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Pero obviamente la palabra no está diciendo que usted sea una persona sin errores, sin defectos, sin equivocaciones, sino más bien que usted sea un creyente con la disposición de sujetarse a la voluntad de Dios, estar dispuesto a procurar obedecerle en la medida de las circunstancias y las posibilidades que tenemos todos los días. Eso es lo que el Señor está diciendo. Traten ustedes de vivir de acuerdo a, pero no está pidiéndonos una vida sin errores, porque entonces estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Entonces, como no hay creyente perfecto y no lo ha habido, sí lo hay en el sentido de muchos creyentes que han querido alcanzar ese estándar y se han esforzado y le han puesto el corazón en ello, y aun cuando en medio de ese esfuerzo, a muchos les ha costado la vida. El camino hacia la madurez espiritual entonces no es fácil, lo vivimos todos los días. Cuanto más queremos estar cerca del Señor, el diablo más mete la pata y quiere estorbar, y nuestra propia carne se vuelve a veces un impedimento constante, como Pablo bien lo dice en Romanos. No hago lo que quiero, pero lo que no quiero eso hago, y entonces me doy cuenta de que tengo conflictos dentro de mí que todavía en el poder de Dios se deben superar, se deben limar, se deben perfeccionar, porque estamos en ese proceso. No hemos terminado en ese proceso. Dios, perdón, no ha terminado con nosotros. Y no es justificarnos diciendo, Dios todavía no termina conmigo para poder dar rienda suelta entonces a lo que todavía soy, y limitando lo que no soy. Conocí a un maestro de mal carácter en el seminario, muy mal carácter. Mi hermanito ya está con el Señor. Todos le tenían pavor al hermano en las clases, y la esposa misma se veía que le tenía temor a su maridito. Y en su escritorio, en su oficina, él tenía un rotulito que decía, perdone, Dios todavía no termina conmigo. Bueno, eso puede uno decir, bueno, pues mire, yo todavía estoy en ese proceso, así que aguántenme, tolérenme, ténganme paciencia. Bueno, podemos justificarnos pensando así, ¿verdad? Como yo no he crecido suficiente, o como no permito que Dios cambie mi vida como debería ser, entonces me justifico diciendo, paciencia, todavía Dios no termina conmigo, ¿verdad? Y entonces, pues yo doy rienda suelta a mi carácter, a lo que sea, y me justifico pensando, pues es que estoy en un proceso de... No, esa no es la forma en que Dios ve las cosas, hermanos. No es así. Entonces, sí, no hay creyentes perfectos, pero hay gente que se esfuerza procurando honrar a Dios, tratando de hacer la voluntad de Dios y procurando sujetar su vida a Él. La firme convicción y determinación mutua de caminar con Cristo, hermanos, es algo de todos los días. Por eso el Señor en Lucas 9:23 nos recuerda y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Esa es la cuestión. Si alguno quiere, no es un asunto de marchas forzadas, de obligaciones con el Señor, porque no es así. Dios no tiene que obligarnos a nada, Dios no tiene que forzarnos de ninguna forma a querer caminar con Él, nos invita, hermanos. Y trata de convencernos para que nosotros deseemos tomar la decisión de caminar con Él. Entonces, la convicción y la determinación diaria de ir con el Señor, de no abandonar ni dejar de lado esta decisión de avanzar hacia la meta, muy a pesar de las circunstancias y adversidades que la vida representa, la vida espiritual representa, hermanos, debemos procurar tenerlo claro, porque el diablo, que es nuestro más grande enemigo, no quiere nuestra madurez espiritual, no anhela, no desea, no está de acuerdo en que usted y yo decidamos crecer en el Señor, madurar en el Señor y procurar honrar a Dios dándole el fruto que lo dignifica a Él. El diablo no quiere eso. Y nos va a convencer de muchas formas de que no tiene que ser así. No tiene que ser la vida cristiana tan complicada, tan difícil. Mira, ¿para qué te matas si puedes vivir la vida cristiana así fácil, cómoda? Y convence a muchos, y entonces muchos deciden no vivir
un compromiso verdadero con el Señor, están más dispuestos a oír la voz del diablo que a oír la voz del Espíritu de Dios, que dice lo contrario en el corazón del creyente. Por lo tanto, Pablo, entendiendo estas cosas y sabía que aunque lo importante en todo caso sí es nuestra disposición diaria para poder caminar con el Señor, nuestro deseo de hacerlo, Pablo dice, no es suficiente. Porque si tienes las ganas, tienes el deseo, tienes la disposición, lo decides todos los días, pero eso no es suficiente para que tú puedas ser un creyente fuerte en el Señor, un creyente maduro en el Señor, un creyente reproductivo en el Señor. No es suficiente que querramos hacerlo. Entonces, ¿qué es suficiente? Pablo dice, bueno, es suficiente que nosotros podamos comprender que el poder de Dios, ¿verdad?, que es el que levantó a Jesús de entre los muertos, y que opera en nosotros, Él nos dé la energía, la fuerza, el ánimo, el entusiasmo, la motivación, la visión, el deseo desde el corazón para querer hacerlo todos los días y procurar nosotros depender de ese poder de Dios para que no sea una iniciativa nuestra, sino un despertar al hacer de Dios en nuestro corazón, que obviamente trabaja en nosotros, se mueve en nosotros para que nosotros deseemos caminar con el Señor y decidamos honrarlo a Él todos los días de nuestra vida. Entonces Pablo ora para que nosotros podamos ver que el poder de Dios está a nuestro favor y que ese poder de Dios es el que nos ayuda todos los días, hermanos, a avanzar, a crecer, a insistir en ir hacia la meta espiritual que es nuestra madurez en Cristo Jesús, porque nuestras fuerzas no son suficientes. Porque nuestras fuerzas y nuestra disposición, por buenas que sean, hermanos, no bastan, porque solo es suficiente el poder de Dios. Solo es suficiente el poder de Dios. Entonces Pablo dice, bueno, para que experimentemos cuál es, dice entonces ahí en el verso 19, la supereminente grandeza del poder de Dios. Y ese poder, hermanos, está a nuestro favor y está a nuestra disposición todas las veces que nosotros querramos, si lo entendemos y lo tenemos claro en nuestro propio corazón. Pablo entonces dice en el verso 20, la cual, dice, operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Somos hermanos, solo nosotros, hermanos, no podemos ir a ningún lado. Es imposible que nosotros podamos avanzar y crecer en el Señor, llegar a ser maduros solos. Pero de acuerdo al texto bíblico, Dios tiene a nuestra disposición un poder tan grandioso como el que mostró cuando levantó a su Hijo de entre los muertos y luego dice, lo sentó a la diestra en la gloria eterna del Padre Celestial. Ese es el poder que Dios pone a nuestra disposición para ayudarnos a lograr nuestra madurez espiritual todos los días. Porque Dios anhela que usted y yo crezcamos, porque Dios anhela que usted y yo, hermanos, dejemos de ser niños espirituales, adolescentes espirituales y que lleguemos a ser adultos en la fe, capaces de hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. Aquí en Efesios 4, en el capítulo 4, en los versos 11 al 14, Pablo dice estas preciosas palabras que son muy impactantes. A mí siempre me han fascinado estas palabras de Pablo, porque él dice ahí en los versos 11 al 14 del capítulo 4 de aquí de Efesios, y él mismo dice entonces constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego él da la razón, que es lo que se quiere evitar con todo esto. En el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como usted puede ver, el que lleguemos a ser cristianos maduros y fructíferos no es algo que logramos solos. Esto se logra con la ayuda de Dios a través de medios que Dios ha puesto en su iglesia, como lo estudiamos hoy en el tiempo de escuela dominical, medios humanos que Dios ha puesto aquí, capacitados por el Espíritu de Dios a través de los dones espirituales, para ayudarnos a crecer en su palabra. Cuando el creyente deja de crecer, hermanos, no solo se estanca, sino que retrocede. Y lo que avanza espiritualmente muchas veces, hermanos, empieza a diluirse con un mundo
que consume, un mundo que puede llegar a tener el control de la vida de cualquier creyente que no está creciendo en el Señor. Entonces Pablo dice que debemos crecer y que debemos llegar a ser maduros de tal forma que esa madurez quite de nuestra vida todos esos rasgos de niñez espiritual, ¿verdad?, o de infancia espiritual que no permiten que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle, que la iglesia avance en su cumplimiento del propósito que Dios dejó para nosotros aquí en este mundo, y es el de ser testigos de Él ante un mundo que no lo conoce. Entonces, no podemos llegar a ser creyentes maduros solos. La madurez y el ser fructíferos no se puede lograr solos, sino solo con la ayuda de Dios cada día. Dios, por medio de su palabra, nos enseña, nos capacita y finalmente nos habilita para crecer, para madurar y para dar fruto, como vimos la semana pasada. Muchos creyentes saben de Biblia, sí. Tienen muchos conocimientos de la palabra de Dios, sí los tienen, bendito sea Dios por ello. Pero el saber de la Biblia, hermanos, no hace maduro a nadie. Tener la cabecita llena de conocimiento de la palabra de Dios no hace a nadie de acuerdo a la voluntad de Dios, no. Tuve compañeros en el seminario que invirtieron años de estudio bíblico. No fue fácil la preparación teológica. Llegar a la conclusión de esa etapa de preparación bíblica, hermanos, no fue fácil. Fueron años de esfuerzos, años de sacrificios, años de muchas cosas difíciles, hermanos. Y quiero decirles que algunos de ellos hoy no están ministrando en ninguna iglesia. No son pastores. Se prepararon para servir al Señor a través de un ministerio pastoral y no están pastoreando hoy. No están sirviendo ni ministrando a nadie de ninguna forma. Tienen el conocimiento, sí. Se titularon en un seminario, pero esto por sí mismo, hermanos, no sirve si esto no nos lleva a servir en la iglesia, si esto no nos lleva a ministrar a la iglesia del Señor. Están por ahí trabajando en alguna cosa, están ocupados en la vida cotidiana de algunas cosas, pero no hacen lo que deberían hacer. Y es un desperdicio, ¿verdad? Un desperdicio de vida. Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero yo así lo veo. Un desperdicio el que hayan aprendido tanto y hoy algunos están vendiendo cosas, son vendedores, otros están ocupados en otros negocios, pero no están ministrando en la iglesia del Señor. Sí, y la palabra que uso es esa, desperdicio de vida. Porque cuando un creyente puede servir porque tiene la capacidad y la habilidad para ello y no lo hace, solo está desperdiciando su vida, una vida que se está acabando, se va a acabar y que no está usando para honrar a Dios a través de su servicio. Entonces, debemos entender, hermanos, que conocer de la Biblia no hace nada si yo no lo pongo a la disposición de la obra de Dios. Pablo dice entonces aquí que ese poder, esa energía, esa fortaleza, es lo que Dios mismo pone a nuestra disposición cuando queremos no solo creer, crecer y madurar, sino también cuando queremos servirle al Señor. Dios nos habilita para ello, Dios nos capacita para ello y nos pone en nosotros el empuje, el ánimo, las fuerzas, la visión y todo lo que se requiere para que nosotros, hermanos, podamos servirle a Él como Él se lo merece. Por eso Pablo en 2 Corintios 3:5 nos recuerda que no somos competentes, dice Pablo, no que seamos competentes, dice, por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, dice Pablo, proviene de Dios. Si usted es hábil para algo en la obra de Dios, si usted está siendo de bendición en algo en la obra de Dios, no es porque usted lo sea de sí mismo, sino porque Dios lo capacita, lo habilita para ello. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor, cuando nosotros nos ponemos a trabajar en la obra del Señor, nosotros lo hacemos porque es Dios quien nos está dando la capacidad para ello. Saber las cosas, pero no ponerlas al servicio del Señor, hermanos, no sirve de nada. Allá afuera la gente trabaja. Allá afuera todos podemos ser funcionales en algún área del quehacer de la sociedad en la que estamos, ¿verdad? Usted puede ser allá afuera un buen carpintero, puede ser un buen electricista, puede ser un buen cocinero, puede ser un buen doctor, un buen contador. Usted se habilitó, alguien le enseñó, tomó cursos para saber
hacer algo, fue a la universidad y se tituló de algo. Puede ser, usted echa mano de esos conocimientos y eso lo hace que usted sea un buen trabajador allá afuera. Funciona bien allá afuera, pero cuando caminamos por el camino de la fe cristiana y buscamos nuestra utilidad aquí, hermanos, la única forma de ser útiles es a través de la presencia del Espíritu Santo y la habilidad que Él nos da cada día desde el corazón. Es la única manera. No podemos creer que porque somos buenos allá afuera lo vamos a hacer aquí adentro, porque aquí funciona de otra forma. Aquí el único que habilita, capacita, es el Espíritu Santo. Él es el único que nos da la capacidad para servir. Entonces Pablo nos está diciendo que ese poder es el que Dios pone a nuestra disposición si queremos crecer, si queremos madurar y si queremos servir. Porque una persona que crece y madura no se conforma con ser un creyente con muchas capacidades, si no las pone a disposición del Señor. Entonces debemos entender que ese poder que Dios ha puesto a nuestra disposición está para cualquiera que lo pida, para cualquiera que lo desee. No es un asunto forzado, pero debemos creer y querer en el corazón, hermanos, que yo puedo servir al Señor y que quiero hacerlo porque en mi corazón está el deseo de ello. Pablo es específico al decir que ese poder que Dios ha puesto a nuestro favor es el mismo poder que ha desplegado en dominio y control absoluto, no solo, dice Pablo, sobre la muerte, al vencer la muerte aquel día, Cristo Jesús en la tumba, sino que además ha puesto esa disposición del poder que levantó a Jesús de los muertos para que nosotros, la iglesia, podamos también avanzar y crecer para la gloria de Dios. Verso 21, sobre todo, dice entonces Pablo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo es Señor sobre todo. No hay nada ni en el plano terrenal, material, pero tampoco, hermanos, en el mundo espiritual que no esté sujeto y sometido al Señor. Todo está sometido a Cristo. Pareciera ser que esto no es así. Pareciera ser que las cosas y todo el universo se ha revelado. No, no es así. Hay un caos en el mundo y lo sabemos porque vivimos aquí. Vemos las cosas de cabeza y así son. Sin embargo, eso no significa que Dios no tenga el control de las cosas. Por eso Pablo dice que Él es Señor sobre todas las cosas. A Él se le someten todas las cosas. Cristo tiene todo el poder sobre toda la creación y Pablo agrega que no solo es Señor sobre todo lo que se ve, sino también sobre cualquier cosa espiritual existente, ya sea buena o ya sea mala. Y entonces Pablo concluye diciendo en los versos 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es quien gobierna sobre toda la creación. Él lo creó todo. Él es Señor sobre todas las cosas porque las creó. Pero no solo es Señor de la creación y del universo porque Él lo creó. Es Señor de todo porque Él, hermanos, ratificó este señorío cuando salió de la tumba vencedor aquella madrugada de aquel domingo, primer día de la semana. Entonces, Pablo está diciendo acá que Cristo es Señor. Es Señor del universo no solo porque Él lo creó, sino además porque Él, con su victoria sobre la muerte, Él ratifica que Él es el único Señor sobre todas las cosas. Él es Señor y soberano sobre todo lo que existe. Por lo cual, entonces, Dios, hermanos, a través de Pablo nos enseña que así como el Señor tiene poder sobre todas las cosas, porque todas las cosas han sido puestas bajo sus pies, como dice el Salmo 8:6, todo lo pusiste debajo de sus pies. Él no solo es Señor de la creación porque Él la creó y venció a la muerte, sino porque nosotros ahora, como iglesia, le hemos reconocido como tal. La iglesia, como parte de su creación, reconoce a Cristo como su Señor. La iglesia no tiene más Señor que Cristo y nosotros lo sabemos porque lo entendemos, lo aceptamos y en la práctica, hermanos, tratamos de vivir bajo esa verdad. Este Salmo número 8, al leerlo, nos habla de la posición administradora o administrativa que Dios otorgó al hombre
al ponerlo como Señor de la creación. El hombre lo único que hace es administrar, cuidar de manera responsable. Eso es lo que Dios desea, que sea responsable en esta administración de su creación. Pero el hombre está limitado en ese gobierno, en ese señorío. Ahora, este salmo aplicado a Cristo significa que Él es Señor y soberano sobre todo el universo, no solo sobre la creación de este mundo, esta tierra, sino que Cristo es Señor sobre todas las cosas, porque Él es Dios. Dios dio al hombre dominio sobre su creación terrenal para administrarla. Pero solo Cristo a Él le ha sido dado el dominio absoluto y el gobierno sobre todas las cosas creadas, porque Él mismo es creador del universo completo. Así que Pablo concluye diciendo que si Cristo es Señor y es soberano sobre todas las cosas, y Él ejerce control sobre la creación misma, entonces nosotros los hijos de Dios, la iglesia, podemos vivir confiados en que un día disfrutaremos de nuestra herencia eterna en su totalidad, porque aquel día, hermanos, se acerca y aquel en quien creemos seguirá sustentando, guardando, guiando, procurándonos todos los días, hasta que nosotros lleguemos un día a disfrutar de la herencia eterna que tenemos en Cristo en la totalidad de lo que esto representa. Hoy nosotros estamos limitados. El pecado nos limita para disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Su salvación eterna, el gozo de su presencia en nosotros es una realidad. Estamos limitados en ello porque el pecado nos impide todos los días que lo podamos disfrutar. Pero la promesa de Dios es que en el poder de Dios nosotros estamos siendo guiados todos los días, estamos siendo protegidos todos los días y estamos siendo llevados todos los días a la consumación de ese plan de Dios. Cristo como soberano utiliza ese gobierno del universo en beneficio de su iglesia y obviamente en beneficio de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de que Dios derrama ese beneficio sobre la iglesia y sobre nosotros en lo particular, queremos decir, hermanos, que Él nos da el poder para una vida victoriosa sobre la vida de pecado que tenemos, y Él nos da la capacidad para que nosotros elijamos vivir una vida de victoria sobre cualquier situación que quisiera impedirnos, vivir la vida cristiana que deseamos y que pueda ser una vida que glorifique, honre y dignifique a aquel en quien creemos. Así que no solo es Señor y soberano, Cristo, sobre todo el universo, sino que además es cabeza de la iglesia, dice Pablo aquí al final. Así que si es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor, el dueño, el propietario de ella. El Señor de la iglesia entonces no es el pastor, no son los líderes, hermanos, sino es Cristo Jesús. Si no hay iglesia cristiana, si es de verdad una iglesia cristiana, donde esta verdad no lo sea. Pablo cierra este capítulo 1 diciendo entonces una gran verdad. Hay una relación íntima, profunda entre Cristo y su iglesia. Por lo tanto, así como Cristo es cabeza gobernante sobre todo el universo, también lo es como cabeza gobernante y sustentadora de su iglesia. Usted y yo tenemos dentro de nosotros, hermanos, todo el poder, no solo para desear vivir una vida espiritual, en la práctica de una vida devocional rica, fuerte en el Señor, sino también que nosotros querramos echar mano de ese poder que está en nosotros para vencer y poner bajo control todo aquello que nos quiera impedir que no gocemos de una relación así con Cristo Jesús. Si después de tantos años de cristianismo luchamos con ciertas áreas de nuestra vida, hermanos, y a veces parece que somos demasiado susceptibles y frágiles a esos aspectos de pecado, manifestaciones de pecado en nuestra vida, Pablo dice, hermano, recuerda, tienes todo el poder de Dios en ti para vencer todo eso. No es que no podamos, tal vez no se trata de no poder, sino se trata muchas veces de no querer. No queremos dejar ciertas cosas de la vida mundana porque nos apetece, porque nos causan placer, porque nos causan cierta sensación de bienestar. Y Pablo dice, no es así como la vida cristiana se vive. Una vida cristiana accidentada como esta no va a crecer, no va a llegar a ser una vida madura en el Señor y mucho menos va a llegar a ser un creyente fructífero en el Señor. Así es que, hermanos, el deseo de nuestro corazón es que
al escuchar a Pablo, oírlo decir que la vida cristiana no se vive sin el poder de Dios, es tratar de ayudarnos a comprender que hay una, o debe haber una dependencia de Dios. Una dependencia no de cada semana, sino de todos los días, cada instante, todos los días de nuestra vida. Cristo es cabeza de su iglesia. Él es, dice Pablo, el que llena a su iglesia de su presencia, de su gracia, de su misericordia, de su poder. Y hay una relación íntima entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, entonces, si lo hay entre Cristo y su iglesia como cuerpo, hablando de la generalidad de la iglesia, debemos creer con todo nuestro corazón, hermanos, y desear que esa experiencia se viva en la intimidad, en la individualidad de todos y cada uno de nosotros. La iglesia recibe toda su llenura espiritual de Cristo, quien es su cabeza. Y así como la iglesia está incompleta sin Cristo, también Cristo lo está de su iglesia en la relación que Él tiene como esposo de la esposa, en la relación que Él tiene de su iglesia como pastor con sus ovejas, en la relación que Él tiene como vid con las ramas. En ese plano de la relación que Él tiene con nosotros, Él está incompleto sin nosotros, como la iglesia lo está sin su cabeza, que es Cristo Jesús. Pero en la esencialidad de Dios, en su divinidad, hermanos, Dios está completo. Él no necesita nada para ser quien es. En su omnipotencia, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su carácter todopoderoso, Él está completo. Pero en la relación que tiene con usted y conmigo, hermanos, nosotros también lo llenamos a Él. ¿Y sabe qué? Debemos desear que esa experiencia que Él vive con nosotros todos los días, en el plano de la relación que Él experimenta con nosotros, esa experiencia pueda ser algo que pueda traer satisfacción al corazón de nuestro Señor, pueda traer alegría al corazón de nuestro Señor. Como Padre, obviamente, anhela, desea que nosotros lo honremos. La pregunta que nosotros podríamos formularnos al final es si estamos en la disposición de asumir una posición de hijos que honran al Padre, porque si estamos en esa disposición, entonces, hermanos, solos, como ya lo dije desde un principio, esto no se puede. No somos llaneros solitarios en el camino de la vida cristiana. No, no somos eso. Somos creyentes dependientes de Dios. Y en esa dependencia de Dios, Dios pone a nuestra disposición todo su poder en la persona del Espíritu de Dios para habilitarnos, capacitarnos, motivarnos, empujarnos, impulsarnos para vivir una vida cristiana que lo dignifique a Él. Al fin y al cabo, Él desea ser dignificado por nosotros, honrado por nosotros, y Él va a hacer lo que tenga que hacer para que así suceda en la vida de todos aquellos que quieren que así pase. Ojalá usted y yo podamos decir un amén en nuestro propio corazón, porque el deseo de Dios es que nosotros seamos parte de un pueblo que honra a Dios, que dignifica a Dios y alaba a Dios en todos los aspectos de su vida. La otra semana comenzamos otra parte de esta carta de Pablo a los Efesios, ya prácticamente en los asuntos que tienen que ver, no más importantes, porque nada hay más importante que otro en la palabra de Dios, pero que son trascendentes, o fueron trascendentes en la relación que Pablo mantuvo con esta iglesia de los Efesios en su momento. Vamos a orar, con eso estamos concluyendo. Amado Señor, en esta tarde agradecemos por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar aquí en tu casa. Hoy cerramos, Señor, ya este capítulo 1 de Efesios y vemos, Señor, qué importante es para nosotros que comprendamos que caminar contigo y procurar vivir una vida espiritual, Señor, rica, fuerte, Señor, valiosa, no se logra solos. Es en dependencia de ti, Señor. Es en esa intimidad contigo todos los días, experimentando tu presencia, Señor. Y ese poder a través del Espíritu de Dios que nos impulsa, que nos procura todos los días. Porque si alguien, Señor, nos desea para sí, es ese Espíritu bendito que habita en nuestro corazón. Por lo tanto, Padre, deseamos que nosotros querramos
todos los días depender de ti, para que esta experiencia relacional contigo, Señor, no sea una cuestión de palabras, de teorías, sino de vivencias, Señor, de experiencias a cada momento. Eso es lo que te pedimos, Señor. Comenzamos una nueva semana. Y si la semana que concluyó, Señor, no fue como debería haber sido, esperamos, si nos das la vida, que esta nueva semana sea distinta en todo, como cantamos hace un momento. Este es mi deseo, y deseo que también lo sea en cada uno de mis hermanos. Que así sea, Padre, te lo rogamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.